cuya palabra significa veneno, son agentes infecciosos microscópicos acelulares, es decir, que no son células o no están compuestos de células y además solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Además, son muy pequeñitos. Estamos hablando que pueden medir entre 5 o 300 nanómetros. ¿Pero qué son los nanómetros? Bueno, imagínate un metro dividido en un billón de partes. Uno de esos billones de partes es un nanómetro, son realmente pequeños, son tan pequeñitos que no los podemos ver en un microscopio compuesto común. Los virus no se consideran seres vivos debido a que carecen de algunas de las características de estos, como por ejemplo, al ser acelulares, carecen de organelos. Además, no producen proteínas a pesar de que éstas forman parte de su estructura. No tienen autonomía para moverse o reproducirse. Es decir, si yo me voy a enfermar de gripa por acción de un virus, no quiere decir que el virus vaya hacia mí, sino que tal vez porque alguien estornude enfrente de mí o yo tome en algún vaso contaminado, el virus va a llegar a mí. Pero no es porque sea de manera autónoma. Y además, se considera que algunas de las partes de los virus, como por ejemplo las proteínas, vienen de partes celulares. Estructuralmente hablando, todos los virus son muy diferentes entre sí. Sin embargo, se caracterizan por tener dos elementos en común. Son hebras de material genético que están rodeadas por una capa proteica. Pueden tener más características o diferencias entre ellos, pero de manera general podemos definirlos así. Los virus tienen a su alrededor una cápsida, la cual es una cubierta que está compuesta de varias proteínas. Cada una de las unidades que conforman a la cápsida recibe el nombre de capsómeros. Dentro de la cápsida está muy bien protegido el material genético. El material genético es en algunos virus ADN y en otros ARN. Algunos virus tienen fibras. Estas fibras son marcadores moleculares que les permiten de alguna forma identificar a su célula huésped específica. Recordemos que los virus infectan a cierto tipo de células dependiendo del tipo de virus que sea. Algunos pueden infectar a las bacterias y reciben el nombre de bacteriófagos. Este, por ejemplo, que está aquí en la imagen, es un modelo esquemático del adenovirus, el cual nos da la gripa común. Como te mencionaba hace un momento, aquellos virus que infectan a las bacterias reciben el nombre de bacteriófagos. Este bacteriófago que estás viendo en la imagen es uno de los más estudiados. Hay diferentes formas, no todos son iguales a estos. Aquí también podemos identificar los elementos comunes a todos los virus, como por ejemplo el material genético y además la cápsida. Sin embargo, las fibras de este bacteriófago son distintas y están adheridas a la cola. Algunos virus tienen RNA en vez de ADN y estos se consideran retrovirus. Se caracterizan por tener una enzima conocida como retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Esta tiene como trabajo elaborar ADN a partir de RNA. Si te das cuenta, cuando tú estudiaste ciclo celular y replicación del ADN en la mitosis, ¿te acuerdas que dentro del ADN está la información genética para generar al ARN? En este caso, el retrovirus lo hace de manera invertida. Como ya había indicado desde el principio, un virus para replicarse debe penetrar a una célula huésped. A esto se le conoce como infección viral. El virus se adhiere a la célula huésped mediante receptores específicos y pues la infecta. Simetría geométrica. Lo que pasa es que los virus pueden presentar diferente geometría. Por ejemplo, poliédrica, helicoidal, compleja, o sea, de ambas, y asimétrica. Ahí está. Poliédrica porque los capsómeros van a formar caras y se disponen como un poliedro, básicamente y casi siempre como un icosaedro. Helicoidal de manera más tubular. Ahí está, el nucleocápside es tubuliforme y en espiral, ¿ya? Ejemplo, el virus del mosaico del tabaco. Aquí se me olvidó mencionarte el ejemplo. Así es el adenovirus, el virus del herpes o el virus de la polio. Compleja, ya te dije que presenta de ambas. Presenta simetría icosaédrica, esta, y simetría helicoidal, o sea, esta de acá. Así típicamente son los bacteriófagos, muchachos, ¿ya? Ahí está. Con una cabeza icosaédrica, creo que te diste cuenta. Y con una cola helicoidal, esta pues. ¿Sí? Ya está. Acá tenemos ahora la forma asimétrica, otro tipo de virus que pues aquí generalmente no va a presentar una simetría definida. Por ejemplo, tenemos al virus de la viruela. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el virus de la viruela, ¿ves? Entonces poliédrica, helicoidal, mixta, compleja o mixta, y asimétrica. Ya, ahí tienen los ejemplos que es importante saberlos.
Un viroide es una molécula circular de ARN monocatenario de 246 a 400 nucleótidos que no posee ni codifica proteínas. Los virus, como ya vimos, tienen una cápside o cubierta, pero los viriones consisten en una hebra de ARN desnuda. Actualmente se han caracterizado unas 300 especies de viroides que infectan solamente plantas superiores. Tienen la capacidad de replicarse en el núcleo o en los cloroplastos de la célula vegetal a la que infectan. Los viroides se transmiten mecánicamente a través de injertos o por medio de insectos. Algunas plantas susceptibles de infección son cítricos, papa, manzana y coco, entre otras. En la década de 1950, Carlton Gagdusek investigó el kuru, una enfermedad neurodegenerativa letal que atacaba a una tribu de costumbres muy primitivas en Nueva Guinea. Gagdusek descubrió que el kuru se transmitía por un canibalismo ritual en el que los deudos honraban a sus muertos comiéndose sus cerebros. En 1959, al dejar de practicarse ese canibalismo ritual, el kuru casi desapareció de la tribu, pero el agente infeccioso permaneció siendo un misterio. En la década de 1970, el descubrimiento de los priones por Stanley B. Prusiner resolvió el misterio detrás del kuru. Un prión es una proteína plegada en una conformación anormal, capaz de inducir el plegamiento anormal de proteínas homólogas normales y de infectar por su acumulación a la célula que la sintetiza. Los priones pueden ocurrir ya sea de manera espontánea, por inducción posterior a haber ingerido priones, o por predisposición hereditaria.